Lo acaba de escuchar. Porque nace políticamente del Senado, votan por él la inmensa mayoría, el 90 y pico % de los votos de los congresistas, a quienes simultáneamente va a tener que vigilar. El procurador El Haj acaba de notificarle al país, Felipe, no tiene amistad íntima con ningún congresista, razón por la cual no se va a declarar impedido en ningún caso que tenga que ver con congresistas. Yo creo que va a tener dificultades el nuevo procurador frente a las investigaciones a los congresistas, Néstor, porque a pesar de que él diga que no es amigo íntimo, pues le van a llover una cantidad de recusaciones. Pero Felipe, el tema de fondo se la va a pasar es defendiéndose. El tema de fondo es la independencia del procurador. Pues ojalá uno quisiera pensar, y no tendría yo por qué pensar lo contrario, porque no lo conozco, no, es la primera vez realmente que lo oigo, que no vaya a ser independiente, pero las recusaciones se la va a pasar 4 años defendiéndose de las recusaciones que hagan Felipe, los ciudadanos. No solo investiga congresistas. Sí, en realidad esa es una historia repetida de la Procuraduría, ¿no? Realmente. Una historia repetida de la Procuraduría porque, pues sí, frente a los congresistas seguramente le van a estar permanentemente planteando recusaciones por eventual amistad íntima y ahí habrá que ver cómo se resuelve. Está, entre otras cosas, la discusión de si la Procuraduría los puede investigar mientras están en ejercicio del cargo, porque está esa discusión que plantea Ricardo y que le gusta tanto a Ricardo de la convencionalidad y del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero digo que es una cosa permanente de la Procuraduría porque estas mismas preguntas se las hacían, por ejemplo, a la doctora Margarita Cabello hace 4 años, cuando salía del gobierno, que es realmente a quien tiene que investigar como en forma natural y sustancial. Y ella, pues, acababa de ser miembro del gabinete del gobierno al que tenía que investigar. Y también, pues, seguramente le plantearon recusaciones y ella, pues, nunca aceptó una recusación ni nunca se declaró impedida. Ahí está el caso de la doctora Karen Abudinem, con quien no solamente Héctor, estuvo en el gobierno, sino que además tiene amistad personal. Hay una diferencia. Margarita Cabello había sido presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El Haj ministra de Justicia de Duque, digamos, es el caso más evidente de no independencia. El Haj viene de ser secretario general. Tiene un enorme desafío para demostrar a la doctora Margarita Cabello por lo que ha hecho, no por lo que no ha hecho. Jurista, ¿no? Pero lo que sí es cierto. Lo que sí es cierto. No estamos hablando, ya la doctora Margarita Cabello sale en 3 meses. Hablemos del doctor El Haj. ¿Por qué tenemos que hablar de la Lo que sí es cierto es que Gregorio El Haj será por la obsesión. Al menos 10 veces más independiente que Margarita Cabello. Digamos, a los que se preocupan, a los que se preocupan, a los que ¿qué va a hacer frente a los investigados que han llegado ya por elección popular? Esos son los temas de fondo que hay que hablar. A los que se preocupan si Gregorio El Haj va a ser independiente, podemos decirles con tranquilidad que va a ser al menos 10 veces más independiente que Margarita Cabello, que, como lo recordaba Héctor, era ministra de el presidente Iván Duque y estaba llamada a investigar a sus ex colegas, y fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y también, claro, y tuvo una larga carrera en el Estado como la ha tenido Gregorio El Haj. Pero la gran pregunta tuvo una larga carrera. Se vuelve automáticamente dependiente, es que fíjese la paradoja, subalterno. Déjeme decirle solo una cosa. Fíjese la paradoja, Felipe. Llevan de ministra de Justicia a una señora que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Nada más ni nada más. A quienes sus colegas en la Corte, ¿sabe cómo le decían? La dama de hierro. Y entonces, la gradúan ahora, era ficha del uribismo y de Duque. Me parece a mí un poquito más de respeto la doctora Margarita Cabello. Pero los escucho, Luis Ernesto. Decir la verdad no es un irrespeto, Néstor. Puede que a algunos les incomode la verdad, pero sigue siendo respetuosa. Mire, la gran pregunta es, por haber sido ternado por Gustavo Petro, Gregorio El Haj es un subalterno y va a hacerle caso y va a ser un procurador de bolsillo de Gustavo Petro. Y la respuesta es relativamente fácil y la dejó ver ayer el doctor El Haj en su discurso. Él se sorprendió cuando lo ternaron. Recuerden que él estuvo haciendo su proceso en el Consejo de Estado para ser ternado. Del Consejo de Estado resulta ternado Luis Felipe Henao. Y entonces... Perdón, en la Corte Suprema, en la Corte Suprema no resulta ternado él, a pesar de que hace su esfuerzo, y uno se pregunta ¿por qué Gregorio El Haj va a buscar ser ternado por una de las cortes en vez de ser ternado directamente por el presidente? Si porque es íntimo del presidente, si es de bolsillo. Porque quería ser procurador. Claro,
no le Claro, y salió como por la quería Corte ser Suprema, procurador, entonces al día siguiente se fue a la casa yo de creo Nariño. que eso no. No, porque quería ser procurador. Esa es la molestia intentó de la donde Corte tenía Suprema más posibilidades. hoy, Luis Ernesto. De eso no hablamos con el doctor El Hash, pero la Corte Suprema está supremamente molesta, al menos una parte de la Corte, con el doctor El Hash, porque usted no puede ponerse una camiseta hoy y quitársela para ponerse la del contrario al día siguiente. Pero es que la Si usted camiseta es era ser ternado procurador. de la Corte Suprema, usted defiende unos postulados distintos a los que defiende siendo Bueno, alternado del presidente de la República. Eso es claro y ¿Por qué? evidente. Pero ¿por qué? Esa sí es una tesis muy novedosa, No, Ricardo. porque ¿Por tienen- qué? porque- Si el porque, señor va a por ser ejemplo, procurador, porque, por ejemplo, el presidente quiere acabar ¿cuáles son la las tesis que Procuraduría? dependen? Entonces, Luis Ernesto, tiene otro porque el jefe según presidente, tu por teoría. ejemplo, el presidente quiere acabar la Procuraduría. La Corte Suprema quiere mantener la Procuraduría. Los postulados son distintos y es evidente. No hay que hacer mucho esfuerzo para saber que la Corte Suprema quería un procurador, un tipo de procuraduría diametralmente opuesta a la que quiere el presidente de la República. Ese es el tema de fondo. Pero Y además, ahí entonces la teoría, permíteme, la teoría entonces es que si lo terna la Corte Suprema, entonces el empleado del procurador es la Corte Suprema. Si lo terna el presidente, el empleado y No, el jefe pero- es el pero presidente. respeto Y eso los yo creo que es, postulados de eso yo quien creo lo que terna. no, yo creo que eso es ver, Claro. eso es Pero eso es Luis simplificar Ernesto, la realidad no es- mucho, no querido es Ricardo. No es cierto que Eso- tienen expectativas diferentes el presidente, ambas legítimas. Una mirada de la Procuraduría diferente al presidente al de la Corte Suprema de Justicia. Son Claro que son tiene expectativas miradas distintas. distintas y opuestas. Claro, pero entonces volvamos al argumento de si el señor procurador electo es de bolsillo de Petro. Y insisto, si fuera de bolsillo de Petro, pues hubiera sido parte del gabinete o hubieran ternado, porque eso lo ha hecho ya el presidente, hubiera ternado a un subalterno, como lo hizo, por ejemplo, a la Corte Constitucional con su secretario jurídico. En este caso, el presidente termina ternando el hash porque es el único candidato con el que puede ganar. Y la única razón eso sí es por la cierto. cual Eso sí es es el cierto. único candidato con el que podía ganar Gustavo Petro es porque, como nos lo acaba de contar el doctor El Hash, quienes votaron por él, quienes confían en él, son los que no quieren a Petro. Los senadores del Centro Democrático, los no, senadores de Cambio confían en Radical, él los senadores 95 personas. Claro, Confían entonces, en él claro, 95 y sabe quiénes, senadores que votaron por él. sabes, Votó- María Consuelo, votó- sabes votó quiénes todos los votaron bien partidos. incómodos. Votaron todos los partidos. De verdad todos es que los partidos. La verdad es que por el hash votaron todos los partidos. Claro, 95 votos. María Consuelo. 95 personas, y eso implica un acuerdo, y los acuerdos implican ceder en unas cosas Claro. y ganar en otras. Entonces, la gran ventaja, entre comillas, de la elección contundente del nuevo procurador es precisamente el respaldo prácticamente unánime que tiene en el Senado de la República, pero eso implica haber cedido en unas cosas, eso es evidente. De otra parte, creo que las respuestas que nos dio el nuevo procurador, el procurador electo, son, o sea, denotan que estudió los temas. Yo quedé satisfecha con las preguntas de la primera parte de la entrevista. Creo que estudió los temas, creo que jurídicamente hay una preparación para ejercer el cargo, y creo también que, como dijo él, hay que esperar primero a ver de quién se rodea. De acuerdo. De quién se rodea. Y segundo, cuáles son los fallos y cuál es su comportamiento como procurador. No, Creo pues que hay yo- que darle, creo que hay que tener buena fe, pero de que hubo acuerdos y que hubo transacción para tener 95 votos en el Senado, eso es evidente. Si no, no se hubieran El obtenido. Siete, María Consuelo, el 7:21, candidato, los el candidato del remito. presidente era Jorge Fernando Perdomo. Y a última hora, una jugada política de Juan Fernando Cristo, Alexander López y otros llevaron a que el presidente cambiara de decisión sobre la marcha. Pero las jugadas políticas es un hecho No, político. solamente valen para en este caso. coadyuvar el argumento de María Consuelo de que aquí evidentemente hay unas movidas Muy bien. políticas. Ah, hay Opiniones, transacciones. Pero- acaban de escuchar pero ¿a ustedes quién se le al ocurre? nuevo procurador. La elección del procurador en este momento político de Colombia, por supuesto, tiene un alto simbolismo. La cuenta Blue Radio, si Néstor. usted quiere opinar, ya voy a Aurelio, mi cuenta Néstor Morales C. Los invito, para quienes están en el canal de YouTube, a opinar sobre quién gana, sobre quién pierde, sobre qué significa el nombre de Gregorio El Hash en la Procuraduría. Aurelio. Sí, yo creo que el doctor El Hash no es un procurador de bolsillo, es un procurador de muchos bolsillos. Hombre, esto no nos engañemos más. Pero ¿por qué nos vamos a engañar aquí a echarnos cuentos como que si Colombia hubiera empezado hace 2 días? Hombre, estos son los procuradores que elige la clase política, y en este caso también el presidente politiquero, para tener
presupuesto, fallos, puestos, contratos, etcétera, etcétera. Esta es la historia de siempre. Aurelio, o sea, ¿en qué cambió la historia? ¿En qué cambió la historia? Es un poquito mal pensado. Dígame qué es lo nuevo. También. A ver, déjeme decirle respetuosamente. No. Es un poquito mal pensado decir que aquí los congresistas se hicieron a un procurador de bolsillo y que, él va a vender decisiones. Usted sabe que en el Congreso existe el dicho de que uno no puede tener carencia de procurador, que uno tiene que tener presencia en Procuraduría. Hable con los congresistas, y eso es un dicho que está en Colombia desde hace rato. Mire, aquí no pasó nada nuevo. Mejor dicho, se lo voy a resumir, aquí tampoco hubo cambio. O sea, Petro es un gobierno que cada vez muestra que no hay ningún cambio. Y aquí tampoco lo hubo. Bueno, así el señor El Haj era muy hábil para responder tres o cuatro preguntas Aurelio, de menudencias. Sí, porque es que eso es un puesto de politiqueros y punto, y se acabó. ¿Por una razón elemental y afortunada. Dice Aurelio que no hubo cambio. Yo digo que por fortuna no, porque el presidente Petro no tiene mayoría en el Senado. Eso es una maravilla para el sistema democrático, porque obliga, como lo explicó magistralmente María Consuelo, pues a hacer acuerdos, y que es a lo que le pedimos al presidente Petro, que es a lo que le pedimos al presidente Petro todos los días, que haga acuerdos, que si el presidente Petro, por ejemplo, lleva 30 años, Néstor, que si el presidente Petro lleva 30 años, por ejemplo, diciendo que las EPS son un desastre, le pedimos todos los días que por favor ceda, que concedan esa idea, que renuncie a la idea de acabar con las EPS, porque las EPS le han prestado un servicio al sistema de salud. Entonces le pedimos todos los días que haga acuerdos, y el día que los hace le decimos que qué desastre, que qué horror. Mire usted, Néstor, déjeme decir lo siguiente. Es que no sabemos. Déjeme decir lo siguiente. ¿Cuál es el acuerdo? Dígame cuál es el acuerdo. El acuerdo no es ideológico, sobre un argumento, sobre un principio. El acuerdo es elegir a una persona. Por eso. El acuerdo es el acuerdo. Déjeme contestarle la pregunta, Néstor. El acuerdo es elegir a una persona que tiene dos características. La primera es que no es del grupo político del presidente Petro. La segunda es que no comparte ideológicamente las ideas del presidente Petro, ni siquiera en el tema de la Procuraduría, porque mire usted que la entrevista que acaba de hacer Gregorio El Haj acá, le preguntó Ricardo por ese tema del cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues básicamente lo que dijo el doctor El Haj era que él no estaba de acuerdo con el presidente Petro en la idea radical del presidente de que la Procuraduría no tiene competencia para elegirlos. Dijo, la decisión de la Corte Interamericana fue en un caso particular y concreto, pero todo eso ha evolucionado. La Corte Constitucional ha tomado unas decisiones y tenemos que buscar una fórmula. Eso es muy distinto a lo que ha dicho el presidente Petro. En eso consiste el acuerdo y yo lo celebro. Muy bien, o sea, ¿usted cree que el gobierno sacrificó la bandera del presidente Petro y que no va a haber cambios en la Procuraduría? Se la valgo, pero quiero verlo. 7 de la mañana, 26 minutos.